es un acto de responsabilidad social integral que a todos nos compromete. Hoy más que nunca necesitamos trabajar unidos para establecer en la sociedad una verdadera cultura de la vida. Bienvenidos al programa La Voz de los que aún no tienen voz, un programa a cargo del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Comenzamos. Buenas noches, hermanos. Feliz Día del Niño. Gracias a mi compañero de cabina que me recordó que precisamente estamos festejando el Día del Niño. Miren, dicen que todos llevamos un niño dentro, pues felicidades. Pero en especial a los verdaderos niños que están dentro de una persona, que son los bebés por nacer. En especial recordemos a ellos y agradezco infinitamente a todas las personas que están orando por estos bebecitos, por estos niños en el seno materno, a todas esas personas que han adoptado espiritualmente. Vamos a iniciar en este día con la oración por la paz que fue hecha por los obispos de México. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos, misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, agradezco nuevamente a todas esas personas que se anotaron para la adopción espiritual en todos estos días en que estuvimos ahí en Templo Expiatorio San Rafael, Guízar y Valencia, así como en el retiro de la semana pasada que les comentaba con el Padre Franco. Sí hubo frutos, sí hubo respuesta. También agradezco infinitamente a quienes nos acompañaron en el acto de desagravio la semana pasada en ese mismo templo. Dios pague su buena voluntad. Cubrimos las 24 horas en desagravio por el pecado del aborto. No hubo tanta asistencia como hubiéramos querido, pero fue constante y eso pues se los agradecemos. Fueron 24 horas en que estuvimos pidiendo perdón a nuestro Señor, consolando su corazón por el pecado del aborto. Si usted tuvo la intención y no pudo, sus labores, el tiempo, no se lo permitió, tiene otra oportunidad para estar en un acto de desagravio. Lo tendremos el próximo sábado, Dios mediante, a las 3 de la tarde en el santuario de Beata Teresa de Calcuta, en Colonia Murúa, con los Padres Misioneros de la Caridad. Recuerde, acto de desagravio por el pecado del aborto a las 3 de la tarde, sábado 7 de mayo, en Santuario de Beata Teresa de Calcuta. Después de ese acto realizamos una procesión con la Santísima Virgen con el rosario por los no nacidos y enseguida hay una Santa Misa donde tenemos presente a todas esas personas que están participando en la campaña de adopción espiritual. Felicidades, niños, todos los que nos escuchan, porque todos llevamos un niño dentro. Y pues en defensa precisamente de estos niños es que trabajamos nosotros. Todos los que hoy estamos en la edad adulta, pues todos fuimos niños, ¿verdad? Todos pasamos por esa etapa naturalmente, así que festejemos ese niño que fuimos, ese niño que somos o ese niño que tenemos dentro. Felicidades, Dios les bendiga. El tema de hoy es hablar sobre la libertad religiosa, pero lo vamos a enfocar a la defensa de la vida. Sí, la libertad religiosa abarca muchos aspectos. Lo tenemos que darle un realce en cuanto a defender la vida, porque pues también se está
relacionando, se está malinterpretando y se está llevando a cabo varios procesos. Para tener herramientas, para tener luz de cómo defender esa propia libertad que tenemos, pues es lo que vamos a comentar en esta noche, y vamos a tomar el artículo que les había mencionado la semana pasada. Fue publicado en la revista Columbia, que editan Caballeros de Colón. La Orden Caballeros de Colón ha estado presente también en nuestra arquidiócesis. En este momento se encuentra en receso. Sin embargo, el que ya recibió una iniciación como Caballero de Colón, pues lo es para siempre, ¿verdad? Ya recibió esa iniciación y así lo es, aunque de momento sus actividades de trabajo o de consejo de grupo se encuentren en suspenso. Para quien aún no ha escuchado sobre esta orden, les puedo mencionar que el nombre de Caballeros de Colón es relacionado con Cristóbal Colón. ¿Y por qué con él? Pues porque él trajo el cristianismo a nuestro continente. Gracias a estos viajes de Colón es que nosotros, los habitantes o nuestros ancestros de América, conocieron a nuestro Señor Jesucristo, conocieron la religión. En México, en nuestro país, la esposa o la mamá de un caballero de Colón se convierte en dama isabelina. Isabelina obedece a la reina Isabel, que fue quien patrocinó, ayudó e impulsó estos viajes de Colón. Entonces, en recuerdo de la reina Isabel, es que las mujeres que participan en esta orden, como les digo, ya sea la esposa o la mamá de ese caballero de Colón, pues también impulsa esa labor que se hace al interior de la iglesia, porque la orden Caballeros de Colón busca dar servicio a la iglesia. Bueno, pues después de estos antecedentes de la orden de Caballeros de Colón, les comento que este tema está relacionado con asuntos que sucedieron a ellos, a algunos caballeros de Colón en Estados Unidos. El primer caso que vamos a mencionar es el de un doctor. Fíjense que pues sí es sabido por nosotros de numerosas personas, negocios y organizaciones que han desafiado el mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en donde se indica que para otorgar algún medicamento o alguna situación farmacéutica, pues hay que requerirle al usuario que tenga un seguro médico. Esto incluye, desde luego, los anticonceptivos o cualquier fármaco que sea abortivo. Así también existen muchos casos, pero que estos son menos conocidos, en que ponen en evidencia una tendencia inquietante de violaciones a la libertad religiosa, que es de lo que vamos a comentar, y es en el sentido en que si yo no deseo por mi conciencia o por cuestiones religiosas, no deseo ofrecer esto que mencionamos de los fármacos abortivos o de los anticonceptivos, pues también debe respetárseme esa libertad de conciencia o libertad religiosa, cualquiera de las dos que invoquemos. Esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero retomando en nuestro país, las dos, tanto la libertad de conciencia como la libertad religiosa, las dos se encuentran garantizadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y se encuentran previstas en el artículo 24. Así que, aunque yo ahorita les esté refiriendo asuntos que ocurrieron en Estados Unidos, en México también estamos amparados por esas libertades. Y retomando la que mencionábamos la semana pasada, que es la libertad de expresión, que también se encuentra garantizada en nuestra Constitución, con base en esa libertad es que también estamos manifestando lo que aquí comentamos. ¿Qué sucedió? Pues resulta que el doctor Luc Van der Blick,
que él es miembro del Consejo de Caballeros de Colón número 3916, él recibió una muestra de lo que los dueños de negocios privados han vivido recientemente bajo el mandato de esa organización que les mencionaba, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Ocurrió el 1 de abril de 2005. En ese entonces era gobernador de aquel estado, Blagojevich. Él emitió una orden ejecutiva que exigía que todos los farmacéuticos vendieran y entregaran el anticonceptivo de emergencia que es llamado la píldora del día siguiente o la pastilla del día siguiente. Entonces él dijo todos, y a quien el que llegue a pedírselo, todos se lo van a vender. Entonces este doctor, este caballero de Colón dijo, no, yo pienso que esa es una cuestión publicitaria, él quiere favorecer a los que habían votado por él, a los que le habían ofrecido su apoyo, y él en un principio, el doctor pensó pues que solamente lo estaban anunciando para quedar bien. Por eso es que sin ningún temor y desde luego él amparándose en la libertad religiosa y acudiendo a esas libertades, dijo, entonces yo puedo elegir el no vender esos fármacos en mi negocio, el ni siquiera recomendarlos o mencionarlos. Entonces es una libertad que este doctor se reservó, suponiendo que en efecto se le iba a respetar y suponiendo que esa orden del gobernador pues era nada más como quedando bien con sus amigos o con quienes le habían favorecido con el voto. Él creyó que era superior la garantía constitucional de esa libertad. En el siguiente segmento vamos a ver qué sucedió con este doctor, así que quédese para que sepa qué le ocurrió. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Pues continuando con esta historia en que se alza la voz para ejercer la libertad religiosa, resultó, hermanos, que este doctor sí recibió un aviso, una advertencia, porque no estaba ofreciendo al público la venta de el fármaco conocido como pastilla del día siguiente, que es un abortivo. Entonces recibe este aviso donde le dicen, mira, tienes que sujetarte, tienes que venderlo o la sanción será quitarte tu licencia como farmacéutico. En pocas palabras, pretendían cerrarle ese negocio a él. Vamos a hablar antes de los antecedentes precisamente de este médico. Él en 1997 se convirtió en el propietario de ese negocio. Después, como vemos ahora que estamos analizando su caso, casi 10 años después, tuvo que enfrentar una grave decisión. Obedecer a su conciencia y negarse a acatar la medida de vender fármacos abortivos o arriesgarse a perder su carrera en la farmacia. Para este doctor, la decisión era clara. De inmediato se puso en contacto con su abogado personal,
un compañero que también pertenece a la Orden de Caballeros de Colón. Y aquí lo aclaro porque también hay que confiar a qué profesionista nos estamos acercando. De repente pensamos que él nos va a ayudar, que este abogado sí va a velar por nuestros intereses, por nuestras libertades, y pues hay veces que terminan mal aconsejando, ¿verdad? Pero en este caso él confió porque se trataba no solo de un abogado católico, sino de alguien que estaba militando en las filas de la Orden de Caballeros de Colón. Entonces el abogado empieza a hacer las gestiones. Al darse cuenta de que sería una cuestión más grave de lo que podía enfrentar su despacho, el abogado le dijo a este doctor que estudiaría el asunto y buscaría un apoyo más sólido. Más sólido, estamos hablando de alguien con mayor experiencia, con mayor trascendencia profesional, y algo así como crear un consejo, un colegiado. Algunas veces, quizá en términos médicos nos resulta más cómodo comprender que hay especialidades. El médico de los niños, hablando del Día del Niño, se llama pediatra. El de las señoras, pues ginecólogo. El del corazón, no es el consejero, el del corazón es el cardiólogo. Entonces, así como hay especialidades en medicina, en el derecho también, y hay especialistas en derecho penal, en derecho constitucional, en derecho civil, familiar, etcétera. Entonces, a esto se refería el abogado al decirle que necesitaba algo sólido, algo de mayor trascendencia. Ocurrió entonces que empezaron a reunirse a estos abogados, y así también se pusieron en contacto con una agrupación que se llama Americanos Unidos por la Vida. Es un despacho y un grupo de defensa precisamente pro vida, y que estaba recibiendo apoyo de el Consejo Supremo de la Orden de Caballeros de Colón. Entonces ya tenía experiencia en la defensa de la vida, que es precisamente hacia donde se encaminaba la defensa de esta otra libertad que les decía, la libertad religiosa o libertad de conciencia. Esta asociación fue el primero que presentó una demanda de estas características. El gobernador respondió a las protestas contra la regla diciendo que los farmacéuticos con objeciones morales deben buscar otra profesión y que era parte de su deber surtir las recetas sin hacer juicios morales. Hagan de cuenta, le dijo, no. Usted siga vendiendo eso, usted mientras tenga farmacia, usted está obligado a vender esos fármacos abortivos. Es decir, estaba violentando su libertad de conciencia, de elección, de religión, porque este doctor, por sus cuestiones religiosas, sus creencias, es por lo que se estaba negando. Este doctor está consciente de que vender la píldora del día siguiente es provocar la muerte de bebés prenacidos, de bebés recién concebidos. Si bien hay un promedio en que se puede llevar a cabo la concepción después de la relación sexual, pero es un promedio, nadie tiene un cronómetro, nadie humano podemos saber en qué momento en efecto llegó la célula masculina, alcanzó la femenina y surgió la concepción. Nadie tiene esa vista láser para estarse dando cuenta. Por eso, en lugar de correr el riesgo, entonces evitamos causar la muerte de ese personita, de ese nuevo ser que ha sido recién concebido. Es por lo que nosotros les pedimos que en su familia, en sus niños, en sus adolescentes que están aprendiendo que no pasa nada si tuve una relación sexual sin protección, pues porque puedo ir a la farmacia y felizmente me van a vender la píldora al día siguiente. Si es del día siguiente, quiere decir que ya ocurrió, que ya transcurrió el tiempo suficiente para que se lleve a cabo la concepción. Así que mucho cuidado. De ahí que este doctor, consciente de esa situación científicamente sabida, biológicamente establecida, es que acudía a rechazar la venta de estos fármacos. Bien, un profesor de Derecho de la Universidad Católica de América y asesor del Fondo Becker para la Libertad Religiosa,
asumió el papel de asesor principal de este doctor. Se presentó una demanda bajo la Ley de Derechos de Conciencia en los Ciudadanos de la Salud en Illinois, el cual protege a los profesionistas de cuidados médicos en contra de penalizaciones por negarse a prestar servicios que vayan en contra de sus convicciones religiosas. Ahora, aquí es algo más especializado, porque esta ley dice que protege a los profesionistas. Entonces se reduce a quien ya tiene un grado académico. Si bien les está permitiendo que alcen la voz para hacer respetar su libertad religiosa, pero fíjense cómo esta ley se reduce. La mayoría de los estados tienen una protección específica en los casos de aborto para la exención de los profesionales médicos, pero en Estados Unidos acuérdense que hay 50 estados y cada uno hace las cosas a su manera. En este caso se estaban apegando a la ley de Illinois porque sí respaldaba esa libertad religiosa. Entonces la estaban invocando, la estaban haciendo valer en el sentido jurídico para que a este médico también se le respetara. Ahora aquí teníamos el doble papel. El dueño de esta farmacia, por un lado, es médico, tiene esa profesión, ese grado académico, y por el otro es comerciante, pero de una farmacia. Y al invocar esta ley de libertad religiosa, iba a abarcar no solo a los profesionistas en el ejercicio de la medicina, sino a aquellos comerciantes en el ejercicio de la farmacéutica. Entonces iba a favorecer a un número más amplio de personas. En el 2008, el caso llegó finalmente a la Suprema Corte, la cual otorgó a los farmacéuticos el derecho a oponerse a la regla del gobernador de estar obligados a vender estos fármacos abortivos. Cuando el caso fue a juicio, el gobierno de Illinois ya no pudo probar que hubiera un interés apremiante que obligara al farmacéutico a ir en contra de su conciencia, pues incluso carecía de evidencia de una sola persona que no pudiera tener acceso a la anticoncepción de emergencia. Es decir, en ningún momento, si yo tengo una farmacia y yo me niego a vender esos fármacos abortivos o inclusive cualquier anticonceptivo, si yo me niego, literal, aquí o en China o en Estados Unidos, no estoy causando ningún acto de discriminación ni de dejar en desamparo a nadie, ni con mi libertad estoy pisoteando el derecho de nadie, simple y sencillamente porque yo ejerzo esa libertad, pero esa persona que quiere adquirir ese fármaco puede ir a cualquier otro establecimiento, que hay muchos y en todas partes y en todas direcciones, a adquirirlo si él insiste en practicarse esa anticoncepción de emergencia. Entonces yo no lo dejo en desamparo, yo no le estoy discriminando, porque él también, así como puede abstenerse de ir a mi negocio, él también puede elegir a otro cualquiera. Ese es el punto. Hay que tener en cuenta que no se está llevando a cabo ningún acto de desamparo y por lo mismo ningún acto de violación al derecho de nadie. Lo que sí hay que rescatar es que se debe respetar la libertad en general y en este caso la de conciencia y la religiosa. Hay que tenerlo en cuenta porque de repente las discusiones se pierden y se empiezan a alegar otros derechos. A ver, y hay que retomar la conversación cuando estemos en algún debate, cuando estemos en algún diálogo en la familia, con los amigos, y se empiezan a perder en otras cuestiones, tanto de experiencias personales como de noticias, como de encabezados de periódico. Y hay que aterrizar. A ver, tranquilo, en este caso primero está la libertad. Y dentro de esa libertad está la de conciencia y la de religión. Y que está contemplada para el caso tanto de Estados Unidos como de nuestro país en la Constitución política. Están protegidas, están garantizadas esas libertades jurídicamente,
Pero si nos vamos a la cuestión religiosa, pues nacemos libres, ¿verdad? Con esa libertad de albedrío. Quédese con nosotros. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Koinonia Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Pues estamos siguiendo el caso del doctor Vander, que es dueño de una farmacia, se niega a vender en ese negocio la píldora del día siguiente o el abortivo y también pastillas de anticoncepción. Es por eso que el gobierno de ese estado le ordena que o los vende o le cierran el negocio o le quitan su licencia como farmacéutico. Él inicia un proceso judicial que fue pasando por diferentes etapas del estado, se fue a la Suprema Corte de ese mismo estado y de ahí pasa todavía a la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es la etapa que vamos a mencionar ahorita. Ocurrió el 10 de diciembre de 2012. Habían pasado ya 7 años desde el inicio de ese litigio. El doctor Vander obtuvo la victoria final para continuar con su farmacia sin tener que vender contracepción o anticoncepción de emergencia. Al reflexionar sobre este caso, el doctor Vander se siente motivado por la victoria y tiene la esperanza de que sirva de aliento a otros, sobre todo a sus compañeros caballeros de Colón, para que defiendan sus derechos. Él dice: todos mis hermanos deben preguntarse, ¿estoy llamado a luchar? El doctor dice: en mi caso, sentí que llamaban a mi nombre y que era el momento de hacer algo. En efecto, hermanos, ese es el llamado que les hacemos, a ser la voz de los que aún no tienen voz. Este doctor se convirtió en eso. En efecto, pudo haber tenido miedos, quizá el temor de perder su patrimonio, lo que tenía invertido en ese negocio, pero él confió, tal como este mes nos lo dijo nuestro Señor, o se lo dijo a Santa Faustina, ¿verdad? Que le dijéramos: Jesús, en ti confío. Él confió, desde luego, en la justicia divina, pero también se apegó a los lineamientos de la justicia humana al asesorarse de abogados, y no cualquier abogado, sino uno que compartiera sus creencias religiosas, es decir, en este caso, la religión católica, que siempre ha defendido la vida. No es que sea la única que lo hace, pero sí las mayores instituciones defensoras de la vida son fundadas por sacerdotes, como Vida Humana Internacional, fundada por sacerdotes. En Estados Unidos está otra organización que se llama Sacerdotes por la Vida. En el caso de nuestro país, pues el Comité Nacional Provida es una organización civil que se ajusta al magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, recordemos que tenemos esa libertad religiosa. Es verdad, el doctor tuvo que transcurrir por un juicio, por toda una serie de trámites prolongado, quizá muy cansado, muy
una situación estresante el estar yendo a los tribunales, los abogados, las firmas, apelaciones, pero finalmente aquí vemos que obtuvo la victoria. Les exhorto, hermanos, a que nos mantengamos en esa victoria, siendo la voz de los que aún no tienen voz. Y esto aplica, insisto, también para nuestro país. Médicos, les invito a que ustedes también sean la voz de los que aún no tienen voz. Ustedes eligieron esa vocación. Médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales que están cerca de los usuarios de los servicios de salud. Recuerden que la vida humana inicia en la concepción. Recuerden que la pastilla del día siguiente tiene un efecto abortivo y que solamente nuestro Señor sabe si en el momento en que se ingiere esa pastilla ya hay una persona concebida, porque el promedio es variable dependiendo de la salud de las personas que realizaron la relación sexual. No sabemos si eran jóvenes, si estaban bajo los efectos del alcohol, de la droga, qué tanta vitalidad tenían esas células masculinas que avanzaron hacia encontrarse con el óvulo. Entonces, como son promedios, como son posibilidades, mejor es optar por la vida, mejor es resguardarla. El don maravilloso de la vida es sagrado. Ese es el llamado que les hacemos. Eso es el llamado que escuchó este doctor y que siguió y que obtuvo la victoria. En nuestro país puede haber también algunos casos de este tipo, los vamos a estar investigando, los vamos a retomar, pero particularmente mencionamos el caso de un médico porque esta semana la asociación que se denomina Red Familia estuvo convocando a médicos para precisamente proteger esta libertad de conciencia que contempla el artículo 24 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y que se abocaran a, antes que alguien les imponga o les obligue a ejercer algún acto que vaya contra su vocación, que es la de salvar vidas, contra su libertad de conciencia, que es siempre hacia la ética, contra su libertad religiosa, que en el caso del cristianismo, acuérdense que estamos llamados a defender la vida porque tenemos un Dios vivo, porque tenemos a alguien que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, quienes participan de este cristianismo también que alcen la voz para que se les respete su libertad religiosa. Se estaban convocando durante esta semana pasada para que los médicos se unan y uniendo tengan esta fuerza jurídica para proteger esas libertades en todo nuestro país. Ojalá que hayan sido muchos los médicos que respondieron a este llamado. Si bien estamos con un Dios victorioso, también es que hay que protegernos, tomar las herramientas contra las leyes humanas, contra esas cuestiones que a veces pues no conocemos, no estamos cercanos, no nos involucramos hasta que vemos el problema encima, como le ocurrió a este médico. Los médicos en nuestro país están previniendo antes que llegue o una sanción o una demanda, quieren estar bien ciertos, bien enterados, bien informados de cómo defender su libertad religiosa, cómo llevar a cabo trámites, procesos, estar amparados en ese sentido de que por más que la ley permita la venta de la píldora del día siguiente o de cualquier otro anticonceptivo, esa es una permisión que está en la ley, pero no es una obligación para que yo tanto recete, recomiende o venda cualquiera de estos fármacos. Entonces hay que diferenciar. Una cosa es que esté permitido y otra cosa es que yo esté obligado a realizarlo. ¿Y en qué forma sí podrían o no obligarme? Bueno, en este caso no hay forma porque tenemos la libertad de conciencia, la libertad de religión o religiosa. Espero no confundirlos, pero espero también que se mantengan informados, que acudan a
elementos como el mismo texto de la Constitución, como ahorita que les indico que está en el artículo 24, o que vayamos a fuentes donde nos orientan. Hay afortunadamente varias agencias de nuestra Iglesia Católica que están informando, expresando. Pueden acudir también a la página de Vida Humana Internacional. También está la de Comité Nacional Pro Vida, con estos mismos nombres la pueden encontrar y ahí hay más información, tanto para que ustedes la lean como la compartan. A lo mejor en nuestra familia hay un médico, una enfermera a la que le podemos hacer llegar esta información para que esté al tanto de que sus libertades se encuentran garantizadas y protegidas en la Constitución y que en cualquier momento las puede hacer valer y se va a encontrar jurídicamente protegida. Pero la mayor protección es la oración, esa que llevemos en nuestro corazón, esa que debemos alimentarnos, ¿verdad? Constantemente, ese alimento espiritual que nos dará fuerza. Por favor, permanezca con nosotros. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Pro Vida Delegación Tijuana. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado, 14 de mayo, a partir de las 9 de la mañana. Restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Pro Vida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Pro Vida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Amigos, de regreso, les comento que vamos a tener la visita aquí en Tijuana de la presidenta del Comité Nacional Pro Vida. Viene Rocío Gálvez. Ella va a estar el día 28 de mayo y les invitamos, va a haber 2 eventos, así que podrán elegir el horario o el lugar de su preferencia. El primer evento será por la mañana, será un desayuno conferencia en el restaurante La Escondida a las 9 de la mañana. Ahí nos hablará sobre la actualidad del aborto en México. Por la tarde, a las 6, tendrá otra conferencia en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en La Mesa. Ahí el tema de su conferencia es ¿hacia dónde van nuestros hijos? Pues ambos temas suenan muy interesantes. Ojalá puedan acompañarnos en alguno o en los dos. Qué mejor, ¿verdad? Disfrutar de esta información que nos trae. Para mayor información sobre el evento de Nuestra Señora de Guadalupe en La Mesa, será el sábado 28 a las 6 de la tarde. Los teléfonos a los que puede comunicarse son el 664-804-4409. Y amigos, no omito también agradecerles a todos aquellos que se sumaron a la campaña de la semana pasada en el Radiotón. Dios pague su buena voluntad, Dios les multiplique cada
peso, centavo que aportaron para esta maravillosa obra, donde dice el lema levantando la voz para evangelizar. Y les comentaba que ustedes levantan la voz para evangelizar a través de su depósito y también se convierten en la voz de los que aún no tienen voz, que es el nombre de este programa. Y les recuerdo que por parte de Provida, pues nosotros continuamos con la campaña, en el sentido de que si usted hace un depósito por al menos 200 pesos para Koinonía en las cuentas que usted ya conoce de Banamex en Oxxo, ese comprobante lo presenta ante la oficina del Templo Expiatorio San Rafael Guizar y Valencia, y en agradecimiento el Comité Nacional Provida le obsequiará el broche de los pies preciosos. Recuerde que ese broche representa las huellas de un bebé de 10 semanas de gestación. Entonces, fíjese cuántas obras va a hacer usted. Ayuda a Koinonía Radio. Luego puede ir al templo y hacer una visita al Santísimo, que ahí está expuesto 24 horas. Y luego con su comprobante, pues se le va a obsequiar el broche de los pies preciosos. Pues mire cuántas bendiciones hará por tan solo que usted haga un depósito mínimo de 200 pesos, y ahí le daremos esa muestra de agradecimiento por su buena voluntad. Pues estábamos comentando sobre la libertad religiosa, mencionábamos el caso de un doctor en Estados Unidos y retomábamos que en nuestro país también podemos acudir a esas libertades, también se encuentran previstas en nuestras leyes y también podemos invocarlas en el momento en que pues resulte que alguien nos cuestiona, nos pregunta por qué estamos obrando de esa o de otra forma. También mencionarles que la semana pasada se llevó a cabo la marcha que se llama Pasos por la Vida, en donde salieron a la calle en la Ciudad de México para manifestarse, expresar que queremos que se derogue, es decir, se elimine la ley que permite el aborto en la Ciudad de México. Pero mientras tanto, en el caso nuestro, estamos llevando una campaña de colecta de firmas. A quienes ya nos han regalado su firma, se los agradecemos infinitamente. Esta colecta de firmas es para enviarlas precisamente a la Ciudad de México. Recuerden, hermanos, que ya no se llama Distrito Federal, ahora es solamente Ciudad de México. Y esto representa que va a haber una reforma en leyes, una reforma en cuanto a estructura política, y que va a crearse una nueva constitución de la Ciudad de México, porque toda esta reforma incluye esa creación de esa nueva ley. Queremos que esa nueva constitución sea garante del derecho a la vida, y queremos hacerles saber a las personas constituyentes que es el deseo de muchos mexicanos. Ahora, si usted me dice, oiga, es que yo no vivo en la Ciudad de México. Bueno, todos podemos firmar, porque la Ciudad de México es la capital de la República en la que todos vivimos. Y con ese sentido es que sí podemos firmar. La otra causa es que a la Ciudad de México están llegando mujeres de todas partes de la República a abortar. Y tenemos conocimiento que de esta ciudad pues también están llegando mujeres y realizan el procedimiento en aquella ciudad. Así que con ese sentido es que también podemos emitir esa firma. Es muy sencillo, el formato es solamente poner su nombre y su firma. Y el formato nos dice que lo que estamos pidiendo es que el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de México, la nueva, sea garante, es decir, respete el derecho a la vida desde la concepción y hasta su fin natural. Ojalá que su corazón, que su conciencia, que su libertad religiosa que hemos mencionado le acerque a ser defensor de la vida. Ahora, nosotros defendemos la vida sin distinción, sin discriminar, sin preguntarnos cómo o por quién fue concebido ese bebecito. Es
muy triste y a la vez muy frustrante porque sentimos que a lo mejor necesitamos abarcar más, hacer más, alzar más la voz. A las puertas del templo, a las puertas de varias parroquias, hay muchos hermanos nuestros que van saliendo de la Santa Misa y nos niegan la firma. La semana pasada hubo algunas personas que inclusive me mencionaron que en el caso de una violación, ellos estaban de acuerdo en que se realice un aborto. Hermanos, no podemos ser jueces y decir quién vive y quién no. En el caso de una violación, el bebé recién concebido es inocente, indefenso. Él no eligió esos papás. Él no eligió estar en ese vientre que le puede causar la muerte. Entonces es un inocente y nosotros no podemos ser jueces que digan quién merece vivir y quién no. En el caso de ser provida, nosotros alzamos la voz para defenderlos a todos, respetando la dignidad humana de todos. No hay discriminación, no hay una distinción por el origen o la forma de haber sido concebidos. Entonces, yo les llamo a ustedes a que también sean provida en ese sentido. Si vamos a ser, retomando las palabras de la Sagrada Escritura, si vamos a ser tibios, ya saben ustedes lo que hace nuestro Señor con los tibios. No podemos quedarnos en sí, pero dependiendo, o a veces, o quisiera ver las circunstancias. Esas expresiones, hermanos, son de tibieza. No nos pronunciamos realmente y nosotros queremos ser provida al 100%, sin distinguir, sin discriminar. Todos tenemos derechos y el primer derecho es el de la vida, porque si no, ¿para qué queremos los otros? Entonces, hay que respetar ese derecho y cuando uso la palabra derecho me estoy refiriendo a cuestiones humanas o jurídicas. Pero si ustedes quieren, se los pongo en otras palabras. La vida es el don sagrado. Y si es sagrado, es porque Dios lo ha concedido. Y cuidado cuando estemos diciendo que podemos elegir abortar a los bebés por causa de violación, porque esos bebés y cualquier otro es hijo de Dios. Entonces, fíjense a quién estamos matando, a un hijo de Dios. Hermanos, quiero decirles finalmente, si quieres la paz, defiende la vida. Dios les bendiga. El objetivo último de todas las asociaciones a favor de la vida es aportar ideas para una cultura de la vida. Por hoy nuestro programa La Voz de los que aún no tienen voz termina. Este programa es una producción de Koinonia Radio y del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Nos escuchamos en siguientes emisiones. Hasta la próxima.